Bienvenidos a otro tutorial más de F Muñoz Tutoriales. Vamos con la segunda parte de modelado y animación de dron. En este caso vamos a texturizar nuestro dron. Vamos a crear las aspas animadas ya en este caso. Y vamos a hacer unos huecos en el dron que me dejé en la primera parte y que ya vamos a hacer ahora. Esto es donde entran los brazos del dron. Vamos a hacer unos huecos para que parte de ahí el dron sin que atraviese el objeto. Para esto lo que haremos será buscar, fijaros cómo viene bien renombrarlo todo para encontrarlo rápido, y buscar los brazos, en este caso el clonador de los brazos. Voy a crear una copia de él, voy a desplegarlo, voy a borrar todo lo que tiene dentro y voy a crear un cubo. Ese cubo ahora es muy grande, voy a escalarlo. Vamos a verlo aquí un poquito más de lejos, lo voy a subir para que lo veamos. Lo podríamos hacer en una escena nueva y una de las cosas que voy a hacer es aprovechar para activar el canto, darle cierto tamaño y redondearlo. Donde pone el clonador brazos vamos a poner huecos. Y vamos a jugar con las opciones del clonador huecos en cuanto al radio para aumentarlo. En transformar, elegir la rotación del objeto. Fijaros cómo se hará roto P. Tengo rotación en el objeto, vuelvo otra vez a objeto, lo muevo y sigo cambiando valores del objeto hasta que más o menos quede. ¿Qué es lo que voy a hacer? Seleccionar el cuerpo. Voy a pulsar la tecla Alt y entrar dentro de los primer grupo de generadores para llegar hasta el booleano. Ahora el objeto cuerpo es hijo del booleano y voy a meter el objeto huecos también. Aquí es importante, por defecto el booleano está en modo resta. Esto es como el buscatrazos en Illustrator. Y vamos a cambiar el orden para que el cuerpo esté arriba y el hueco esté debajo. Vamos a construir ahora las aspas en prácticamente todos los motores de render. Animar en rotación con desenfoque siempre supone muchas complicaciones de configuraciones y vamos a simplificarlo de un modo que me parece bastante práctico. Vamos a crear desde los objetos paramétricos un disco. Voy a abrir otra vez el nulo dron, que es el que tiene, por cierto, voy a meter la simetría dentro y voy a llamarla, que no lo he renombrado. Fijaros un buen truco. Si yo hago doble clic en el nombre, control C, subo con la flecha del teclado y control V, pego rápidamente sin tener que reescribir nombres. Igual que aquí otra vez, doble clic, control C, subo con la flecha del teclado, control V, enter. Renombro rápidamente objetos. Vamos a poner por orden el dron, lo tenemos el primero, el cuerpo, las cinchas, el asa, ¿vale? La caja, sí que lo que haremos será meterla también ya en el objeto, en el grupo dron. Vamos a coger el resto de los objetos y colocarlos encima para dar que la caja está abajo en la lista. Bien, ese disco renombrado lo voy a llamar hélice. Voy a duplicar el objeto brazos otra vez con la tecla control y arrastrando lo voy a abrir, voy a borrar todo lo que hay dentro y ese objeto, ese clonador, lo voy a llamar hélices. Mi objeto creado lo voy a meter dentro de el clonador hélices y voy a modificar el radio para reducirlo. Ahora solo tengo que cambiar el radio. Bueno, he hecho unas hélices muy pequeñitas. Vamos a cambiar con F2 a la vista superior. Voy a mover. Una vez ajustado, en mi caso, desde la vista superior se ve bien que coincida exactamente los ejes. Voy a coger el objeto hélice y le voy a dar un radio externo. Si os fijáis, voy a volver a mostrar sombreado grado de líneas. Mi objeto no tiene muchas caras, no se las voy a dar, no es importante. Así que voy a coger el clonador hélice y subirlo para que se ajuste, fijaros ahí, a la posición. Vamos a hacer tranquilamente, vamos a generar otro disco que nos haga de suelo. Ya nos preocuparemos luego si es más o menos redondo. Fijaros cómo desde el menú ventana podemos abrir, el visor de imágenes
o pulsar mayúsculas F6. Mayúsculas F6 viene bastante bien. El visor de imágenes, que es donde renderizamos la imagen final, no nos viene bien para esto y viene bien para otras cosas como abrir vídeos o archivos de imagen. De hecho, es lo que he hecho. He arrastrado 2 imágenes y vemos aquí el resultado. Esta imagen la he encontrado una imagen de ejemplo sin mucha resolución, no hace falta en internet. Solo necesitaremos que sea totalmente cuadrada y saber que su centro está exactamente en el centro de los ejes. Eso es importante. ¿Vale? Tiene una proporción de 1 de alto por 1 de ancho. Y deberíamos de convertirla, ya sea con filtros o ya sea en un programa como Photoshop, en una imagen como esta. Voy a abrir el gestor de materiales. Ya viene con 3 materiales que son los que nos venían con la caja por defecto. Si os habéis tenido que construir una caja vosotros porque no la tenéis en el navegador de activos, bueno, pues entonces no tendréis este material de papel. ¿Vale? Ya generaremos uno similar. Para crear un material que no sea ni de Redshift ni Octane, que sea el propio de Cinema 4D, lo que vamos a hacer es directamente hacer un doble clic sobre el gestor de materiales, que lo vamos a abrir desde este icónico de arriba a la derecha. Lo vamos a llamar aspas. Voy a hacer un doble clic para que veamos todos los canales. Y como en otros tutoriales, y si no los habéis visto, lo recomiendo que lo veáis, si estáis trabajando con el motor de render de Cinema 4D, es activar solamente el canal de reflectancia y desde él hacerlo todo. Arriba tenemos capas, como si fuera Photoshop. Voy a ponerme la capa que hay por defecto y borrarla. Entonces, ¿qué tenemos normalmente? Una capa que va a ser un lambertiano difuso. Voy a llamar base. Y por otro lado, vamos a tener una capa de metal, que va a ser esta de Beckman, CGX Pong, se llevan muy poco entre ellas. Metal o barniz lo podríamos llamar para entendernos. Si la capa al 100%, vamos a tener un metal. Y si está en modo normal. Pero en cuanto la capa esté en modo añadir, lo que se va a quedar es en un barniz superior. Esa capa superior la vamos a poder cambiar de intensidad. Eso quiere decir que puede ser una capa muy reflectante, pero que es tan fina que casi no se note. Y también vamos a tener dentro de la capa de barniz aquí un valor de rugosidad. Si aumentamos la rugosidad, fijaros cómo se vuelve menos espejo, se vuelve más rugoso. Y lo que voy a usar es en el canal alfa, voy a activarlo y voy a cargar esa textura que teníamos. Recordar que todas las texturas las cargaremos en una carpeta en minúsculas TEX, que estará siempre al lado de nuestro archivo para que luego no tengamos problemas de perderlo, que sé que os pasa mucho. Fijaros cómo la imagen colocada en el canal alfa nos produce un cambio de opacidad. Vamos a hacer otro modo. Esto es lo que tenemos que intentar evitar. Decirle que no haga rutas absolutas. Tiene que hacer rutas relativas. Una ruta relativa es que si está metido en la carpeta test, cuando yo arrastre la imagen, que es lo que acabo de hacer, no aparezca ninguna ruta de dirección aquí. Porque si no, está mandando a una ubicación de una carpeta específica en un ordenador que si se mueve de sitio ya no la va a encontrar. Sin embargo, cualquier imagen que esté en la carpeta text lo va a encontrar. Esto es importante. Vamos a ver cómo la imagen alfa, las zonas más oscuras se transparentan y las zonas más claras se ven. Y una cosa que voy a hacer aquí en textura es usar la opción de filtro. Al usar un filtro, dentro del filtro se mete la imagen. Para entrar en el filtro, pulso en el nombre. Subo la gama. El brillo no lo pierdo. Ahí está. Me interesaría una cosa como esta. ¿Vale? El color lo va a marcar la reflectancia y la transparencia lo marcará el alfa. Y yo jugando con estos valores, lo que estoy jugando es que si contrasto mucho y bajo el brillo, voy oscureciendo la zona hasta que me queda un elemento como este. Voy a cerrar la ventana y lo voy a aplicar al objeto hélice. De esta manera, cada uno se va a colocar encima. Voy a cambiar a sombreado Gouraud para que lo veamos mejor y fijaros qué chulo queda. Lo animaremos en el tercer tutorial. Ahora vamos a ver cómo aplicar materiales. Ese material de aspas vamos a duplicarlo. Vamos a abrirlo. Voy a desactivar el canal alfa y en el canal reflectancia. Y aquí ya sí que podéis jugar vosotros con la capa base o con el barniz. Le voy a quitar un poquito de rugosidad, igual un poco de fuerza de reflexión que es muy fuerte. Para tener un material, recordad que todos los materiales tienen algo de reflexión, aunque sea poca. Y ese material se lo voy a aplicar al cuerpo y también al ala. Recordad que también podéis echar el material encima del objeto directamente en el visor.
También lo vamos a poner, el ala lo tiene, y vamos a crear un material también para los rotores. Me voy a acercar aquí, vamos a crear dos materiales. Voy a volver a duplicar aspas. Voy a crear un material que se llame motor, luego crearé otro que se llame rotor. En el canal de reflectancia, fijaros que va a ser tan sencillo como subir prácticamente a 100 el color del barniz. Voy a aumentar un poquito la rugosidad. Vale, aquí he cometido un pequeño error, no se termina el metal, como os he dicho antes, porque el barniz está en modo añadir. La capa de barniz, en este caso ahora va a ser un metal. En cuanto tenemos que cambiarlo a modo normal para que ya no haga efecto con la capa de abajo, nos daría igual que estuviese que no. Podemos quitarle el ojo de vista y veréis que no cambia nada. Ahí vamos a tener ese metal vamos a abrir el objeto brazos. Si yo pongo el material aspas a todo el objeto nulo del dron, lo que voy a hacer es que ese material va a aplicarse a todos los objetos hijos que no tengan material. No sé muy bien cómo llamarlo. Y en los brazos, donde está la base del rotor, le voy a aplicar este material de metal. Voy a hacer uno más para hacer esta zona de aquí y que sea un metal. Voy a coger el material de motor y con el control arrastrando lo voy a duplicar, lo arrastro para ponerlo aquí al lado. Vamos a generar un material más que se llame rotor. Bien, este será un poco como más oscuro y menos metálico. ¿Qué hacemos? Tener el color base, un color, que lo que vamos a hacer es abrir la pestaña de color de capa y poner un color oscuro. El material barniz, en este caso, lo vamos a ir bajando si queremos mantener el color del material, y nos va a hacer una mezcla entre el color base y el color superior. Vale, voy a cambiar este valor a drone y parece ser que ya tenía aplicado ahí la textura, porque me ha cambiado aquí de color, no hay mayor problema. Fijaros una forma de seleccionar un objeto rápidamente. Estoy en modo objeto, control, botón derecho, me aparece un menú de qué dos objetos pueden ser, el suelo o el ala, le digo que el ala. Cuando esté aquí en el gestor, si no lo veo, pulso la tecla S y me lo va a desplegar. De hecho, vamos a hacerlo. Encojo el dron, pulso la tecla S y me selecciona y despliega el objeto que tengo seleccionado en la vista. Voy a sustituir un material por otro. Ahí lo tenemos. Y para el material del papel en la caja vamos a repetir lo mismo, porque utilizamos siempre el mismo material. Vamos a coger, en este caso, por ejemplo, el material del dron, vamos a duplicarlo, vamos a llamarlo caja y vamos a editarlo. Seguimos en el canal de reflectancia, tenemos una capa de barniz, es cartón, no vamos a necesitar hacerlo. En este caso, bueno, vamos a borrarlo desde cero para ver cómo arrancaríamos el material. Yo aquí quizás lo que usaría sería una capa, la capa base, que sería una Oren Nayar, que está más pensado para superficies rugosas, en este caso como el cartón o como podría ser la arcilla, la tierra. ¿Vale? Vamos a poner un color base. Y aún así, porque todos los objetos, por muy mates que sean, reflejan algo, yo le añadiría una capa de Beckman. Lo llamaría barniz, pero va a ser algo muy, muy, muy sutil. En modo añadir y en un porcentaje muy bajito. Casi que ni se note. Quizá esa capa de barniz a 5% la vamos a poner una rugosidad muy grande, pero que la tenga la capa, y vamos a volver al material base. En este caso, el color, en vez de tocarlo en su caja de color, vamos a ir donde marca textura y vamos a generar un ruido. Hacemos clic en el triangulito y en el menú que nos despliega pulsamos en ruido. Voy a abrir la caja, en este caso, y voy a poner el material encima de todos los demás para que lo veamos. A mí me gusta usar los ruidos, los podemos usar en el relieve también, en el canal color, para reajustarlos y verlos perfectamente en blanco y negro, y luego ya los ponemos donde tocan. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ese ruido en el color de la capa voy a ir a textura y en textura voy a entrar en el ruido. Voy a cambiar su escala global, por ejemplo, un valor como 2%. Como no me puedo fiar del previo de imagen que estoy viendo en el gestor, voy a ir a vista de trabajo, tamaño del previo, y voy a subirlo un poquito, porque todo esto chupa memoria, entonces no nos pasemos. Voy a subir, por ejemplo, a 1024, para que vea exactamente cuál es el tamaño que tiene. Y esta sería la rugosidad
que estoy buscando. Quizás apure un poquito más, voy a bajar al 1% para que sea más sutil y esa sería mi textura de rugosidad. Una vez que la tengo, voy a subir un paso arriba, como con estas flechitas, como si estuviéramos en sus carpetas de Windows. Subo un paso arriba, estoy en el material y esta textura de ruido lo que voy a hacer es darle al triangulito y en el menú que me sale una opción que tengo es copiar shader. Voy a activar el canal de relieve y en textura con el clic voy a decirle pegar shader. ¿Qué es lo que consigo con esto? Tener un relieve en blanco y negro. Va a hacer una rugosidad. Pero también voy a volver al canal de reflectancia y voy a aprovechar que ese material que tengo es en la textura, usar, y así lo vemos, aunque lo hemos visto en otros tutoriales, usar el shader de capa. Al cargar el shader de capa, nuestro ruido se mete dentro de la capa. Y ahora estamos funcionando como si fueran capas de Photoshop. Para quien esté familiarizado será muy fácil. Unas capas encima de otras y pueden estar en diferentes modos. Multiplicar, ramas, superponer, oscurecer, es exactamente igual. Eso quiere decir que muchas ediciones de imágenes las podéis hacer desde aquí sin tener que hacerlas con un editor externo. ¿Qué vamos a hacer? Pues crear un shader color. Vamos a pinchar en el color y vamos a elegir ese marroncito. De hecho, incluso si tenemos un color de referencia, y en este caso voy a coger el mismo color que veo que hay aquí en esta caja, aquí, en el material. Puedo pinchar en cualquier sitio. Una vez que tengo el material, veis que aquí lo que tengo es el material y me muestra un relieve. No os fiéis de lo que se ve en el previo. Hasta que no se renderiza no se ve todo. Bien, en este caso puedo poner, por ejemplo, en modo tono o color el material para que afecte sobre el ruido. Modo multiplicar y subir o bajar un poquito el color. Voy a hacer un pequeño retoque, que el material en el canal de reflectancia, el negro en modo multiplicar me está oscureciendo, me está guarrando mucho. Entonces voy a ir aquí al multiplicar y otra cosa que puedo hacer, que no lo quería hacer, es cambiar el color y usar un marrón con el cuentagotas, arrastrarlo de un color a otro, volver a hacer un clic y tener aquí dos marrones, por ejemplo. Y así el modo que tiene, aquí igual sí que podía trabajar en otro modo. Si tenéis PC, en Mac creo que no, si dejáis esto activo, igual que en Photoshop, ahora con las flechas del cursor, podemos ir probando todos los modos que tenemos, así uno nos convence más que otro. Porque ya veis que unos aclaran y otros oscurecen, y otros afectan al color de otras maneras. Fijaros como aquí nuestro ruido se estira, porque se produce una curvatura, y porque la aplicación de un material por defecto es una proyección de mapeado UV. Vamos a probar si hay una proyección más cómoda que esta, que sea la proyección cúbica. Ahí vemos cómo se ajusta mejor al ruido. El ruido sí es muy fuerte porque esto es papel. O sea, tenemos que ir al relieve y bajarlo. Vamos a dejarlo mucho más sutil, un 5%. Y nos faltarían las cinchas, o como la queremos llamar, las cintas de agarre, etcétera, etcétera, como queráis. Aquí lo que vamos a hacer es duplicar el material caja, control y arrastre, como estamos haciendo todo el rato. Yo lo voy a llamar cinchas. Si alguna vez algo que creáis no sabéis cómo se llama, inventaros el nombre. Pero da igual, es una forma de buscarlo luego y saber dónde está. En vez de ver simplemente un clonador o una extrusión sin saber lo que es. Vamos a abrir las cinchas y a las cinchas, para que veamos algo curioso, vamos a generar en el canal de reflectancia base un material similar a este, pero con otro color. Por ejemplo, vamos a ponernos en el modo capa. El modo color simplemente vamos a cambiarlo. Una cosilla como eso. Puedo el ruido bajarlo un poquito más, hacerlo mucho más sutil. Voy a aplicarlo para que lo veamos a las cinchas. Como tienen nombre las encuentro rápido. Voy a dejarlas un poco más claras para que se diferencien un poco más. Eso quiere decir que entro en el modo capa y el color base lo voy a aclarar un poquito. O, en vez de hacerlo a ojo, recordar tono, saturación y brillo. Eso quiere decir que puedo subir simplemente el brillo, voy a subir en línea recta y no voy a tocar el color.
Si quiero que esté un poco más desaturado. Ahí. Vamos a ir al canal de reflectancia. Estamos en el canal base. Vamos a ir a la textura y donde está el modo capa vamos a crear un shader. Shaders son... Y en shader vamos a ir a superficies. Y en superficies vamos a usar azulejos, que se usa para muchas cosas. En los azulejos aquí vais a poder elegir. Fijaros, aquí hay otros tipos de azulejos. Vamos a entrar en él y vamos a cambiar donde pone el patrón cuadrado a ladrillos y vamos a ir cambiando para que veáis cómo, por ejemplo, podríamos poner todo circulitos. En este caso están estirados, pero ya lo ajustaremos. O podríamos poner todo líneas, en este caso están cruzadas. O podemos poner, por ejemplo, algo como esto que parece más bien tirando a un tejido de tela. Tenemos colores para las losas, lo que vamos a hacer es dejar solamente el color blanco. Arrastro de una casilla a otra, dejo el color fondo en negro y los colores de la losa 1, 2 y 3 en blanco. Voy a cambiar la escala global, por ejemplo, a un 5%. Ya está bastante interesante. Voy a salir de aquí. Voy a seleccionar la cincha. Control más botón derecho. Voy a ir a las cinchas, la tecla S para encontrarlo. Ahí lo tenemos, que nos lo despliegue. Y ese material, en vez de mapeado V, vamos a hacerle también que sea cúbico, que se nos ajustará mejor. Ahora nos ha cambiado la escala. ¿Cómo cambiamos aquí la textura? Y lo que le vamos a decir es que le vamos a cambiar la longitud V. Vamos a cambiar, por ejemplo, de 100 a 20 y a 20. Y esto ya es bastante interesante. Aquí se deforma un pelín, pero como va a estar de lejos... Ahora que vemos cómo ha quedado, al entrar en la capa, por ejemplo, este es el dibujo de azulejos que nos está haciendo de esta forma. Bien, pues si yo lo cojo con el botón derecho y le digo copiar shader y en relieve se lo pego, pegar shader, ahora me va a funcionar de relieve, aquí igual sí que lo hago un poco más forzado para que se vea, lo notaremos un poquito, tampoco es nada exagerado y volvemos otra vez a la capa en el material base. Y en la capa los azulejos les voy a decir también que estén en modo multiplicar para que mantengan el color que teníamos. Si quiero marcar más o menos el material, los pondré en modo multiplicar o simplemente los ocultaré para que me quede el material sin que le afecte los azulejos. O incluso puedo hacer un porcentaje de capa para que le afecte más o menos. Puedo añadirle el ruidicillo si quiero. Aquí ya puedo jugar entre las capas que tengo. Bien, por último, y este no me lo voy a trabajar, voy a hacer un doble clic para generar un material suelo. Solamente de referencia y le voy a poner un gris medio. Voy a arrastrar el material al suelo para tener un gris medio de base. Y para trabajar de una forma muy sencilla, en este caso también, yo trabajaría ya con la iluminación con lo que vamos a trabajar la escena. En este caso, yo el ejemplo que os he puesto animado, en mi caso he trabajado con algo tan sencillo como es ir a la iluminación y generar un cielo físico. Ese cielo físico tiene una luz y un día y una hora. Yo ni me preocupo de eso, directamente roto el objeto en su eje horizontal. Voy a ponerle una luz en un sitio determinado, como puede ser, por ejemplo, este. Voy a ir a la vista de opciones y voy a activar las sombras. Yo puedo desactivarlo, que no lo veamos en la vista, pero sí que se vea en el render. Recordar los dos botoncitos de aquí. Para renderizar desde Cinema 4D sin nada más, lo que vamos a hacer es abrir la configuración de render desde el iconito de la rueda, cambiar el modo estándar por el físico, que es más avanzado, activar el denoiser y si no lo tenéis, ir a efectos y activar denoiser y la iluminación global. Denoiser y iluminación global. Uno os va a quitar ruido porque el render físico produce mucho grano y la iluminación global va a hacer que los rebotes de luz sean más realistas.
Podemos también hacer una región de render interactivo e intentar ver un cálculo rápido de cómo se vería muy rápidamente el render de nuestro objeto. Y ahí podemos ver, por ejemplo, pues que igual quizás nuestra iluminación es muy flojita, igual tenemos que forzarla más, o en este caso, y sería más práctico, no estar jugando tanto con la iluminación, sino que crear una cámara, activarla, cambiar la longitud focal, por ejemplo, 50 milímetros es más creíble. Por ejemplo, aquí veis cómo activando la exposición y subiendo la ISO podemos aclarar la escena sin tener que estar tocando, por ejemplo, las condiciones de la iluminación del cielo físico. Vamos a renderizarlo en el visor de imágenes, que es mayúsculas R. Por defecto nos va a renderizar a 1280 x 720 si no lo cambiamos en la configuración de render. Todos los puntitos que veis es la iluminación global. Bueno, y ahí tenemos nuestro dron. Fijaros qué bien funciona la textura simulando la velocidad de las aspas. La animaremos en el próximo tutorial. Y animaremos también la salida del dron y la cámara como le sigue. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Espero vuestros comentarios.